Hola chicos, hoy vamos a hablar de hormonas tiroideas. Para empezar tenemos que conocer la estructura química de las hormonas tiroideas. Yo cuento los yoduros y tuve 1, 2, 3 y 4. Entonces este es T4, ¿de acuerdo? Aquí yo cuento los yoduros, 1, 2, 3 y aquí yo cuento y es 1, 2, 3. Entonces aquí son 3. Y aquí son 3, pero esta, si se fijan, va de... Aquí es un monoyoduro más un diyodo, ¿ok? Aquí es un diyodo más un monoyodo. ¿Cómo le llamamos? Esta es la T3 normal y esta es la T3 reversa, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque esta no es funcional, ¿ok? No funciona. ¿Sí? Eso es muy importante para nosotros. Ahorita vamos a hablar de cómo se sintetizan las hormonas tiroideas. Ahora sí vamos a hablar acerca de cómo se da este proceso. Bueno, primero y lo primerito que tenemos que hacer es la captación de yodo, ¿ok? Nosotros no producimos yodo, lo tenemos que absorber de nuestra dieta. Entonces nosotros vamos a ver que va en contra del gradiente de concentración y va por medio de un simportador que se llama NIS, o que lo conocemos como NIS, simportador yoduro sodio, ¿de acuerdo? Entonces se activa por un proceso de transporte activo secundario mediante una sodio-potasio ATPasa y lo que va a generar es concentraciones de 20 a 40 veces mayores a la plasmática, de 20 a 40 veces mayores de concentraciones de yoduro dentro de la célula que en el plasma. Después de esto, ¿qué va a suceder? Bueno, pues tenemos una cosa que se llama tiroglobulina, que es una vesícula exocítica. Y además tenemos una enzima que se llama peroxidasa. Entonces, tiroglobulina más yodo, aquí en la fase de oxidación o yodación, nosotros tenemos que la tiroglobulina más el yodo o la tirosina más el yodo van a generar esta tiroglobulina. Y esto me va a dar dos cosas. La tiroglobulina normalmente está en los lúmenes de los tirocitos de este lado y es producida por el aparato de Golgi por el retículo endoplásmico. Entonces nosotros tenemos que se van a producir dos cosas. O se va a producir una monoyodotirosina o una diyodotirosina, ¿de acuerdo? Entonces, la unión de yodo más la tiroglobulina me va a dar cualquiera de estas dos. Y entonces, yo puedo tener dos posibilidades. Puedo tener tres posibilidades. DIT más DIT me da igual a una T4. Entonces tengo estos dos. Diyodo más diyodo me va a dar una T4. ¿O qué más puede pasar? Bueno, MIT más DIT, ¿no? Monoyodo más diyodo. ¿Qué me va a generar una monoyodo más diyodo? Pues exactamente me va a generar una T3, ¿no? O al revés, diyodo más monoyodo me va a generar una T3 reversa, ¿ok? Si ustedes me dicen, ¿qué pasaría si se unen dos monoyodo? No pasaría nada porque eso sería una diyodotirosina. Y además no es funcional y se degrada, ¿ok? Entonces no se une una monoyodo más una monoyodo. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto va a pasar a través de un endosoma. ¿Y qué va a generar? Va a pasar esto a través del endosoma y del endosoma, por medio de pinocitosis, se va a perder el endosoma, se va a hacer un lisosoma y va a tener una proteólisis del MIT y el DIT y va a volver a esto, o va a haber una secreción de T3, de T4 y de T3 reversa. Para excretar estas hormonas, nosotros necesitamos reabsorber la tiroglobulina por micropinocitosis, o sea, este endosoma, por micropinocitosis. Esa es una. Nosotros también necesitamos la digestión de la tiroglobulina dejando el T3 y el T4, T3 reversa libre. Y pasan al torrente sanguíneo T3 y T4, mientras que MIT y DIT son retenidas y van a ser, si aquí tengo una MIT
monoyodo o una diyodo, van a ser reabsorbidas y van a volver a pasar van a ser reabsorbidas, van a ser desyodadas por la yodotirosina desyodasa y van a volver a generarse aquí. Entonces estos se desyodan por medio de la yodotirosina desyodasa y van a pasar de nuevo a una fase de oxidación y otra vez se van a volver a formar. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo mucha T4? Bueno, también la yodotirosina desyodasa puede volver la T3. ¿Ok? ¿Qué más va a pasar? Bueno, nosotros sabemos que lo que excretamos es 93% T4 y solamente 6% T3 y menos del 1% de T3 reversa. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos cómo se da la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Qué más debemos de saber de esto? Bueno, nosotros sabemos que ya pasaron a la circulación y entonces ahí la gran pregunta, ¿cómo se transportan? El transporte se va a dar por varias formas. Tenemos una que es una globulina transportadora de hormonas tiroideas. ¿Sí? Esta TBG más o menos nos va a transportar 75% de la T4 y aproximadamente 80% de la T3. ¿Sí? Me van a decir, bueno, ¿y qué pasa con el restante? Bueno, tenemos otra transportadora. Esta TTR me va a transportar T4 y T3. T4, un 10%, y T3 me va a transportar más o menos un 9%. ¿Ok? Ya por ahí ya estamos casi llegando al 100, pero aún no. ¿Qué va a pasar? Pues me va a faltar alguien más. Y ya les platiqué que si no se unen a estas, se pueden unir a albúmina. ¿Ok? ¿Qué tanto se une a albúmina? El 12% de T4 y el 15% de T3. Y ahora sí ya tenemos casi el 100%. Esa es la forma en la que se va a transportar mis hormonas tiroideas. ¿Cómo voy a liberar todo esto? ¿Cómo va a funcionar el eje? Bueno, vamos a ver el eje. Tengo y ahora sí, glándula tiroides. Y después de la glándula tiroides vienen los órganos blanco. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué va a secretar el hipotálamo? El hipotálamo va a secretar hormona liberadora de hormonas tiroideas. Luego, la hipófisis va a secretar una cosa que se llama hormona estimuladora de hormonas tiroideas y la tiroides va a secretar ahora sí las hormonas tiroideas, que es la tetrayodo y la triyodo, que son las funcionales.
¿De acuerdo? Y ya hablamos que se van a ir a sangre y que van a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Qué estimula o qué inhibe? ¿Qué inhibe la secreción? Pues somatostatina va a inhibir la secreción de estas hormonas. ¿Qué las va a estimular? Las estimula el frío, por ejemplo, la dopamina. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a liberar TRH, va hacia la hipófisis, hacia las células tirotropas y va a liberar, esas células tirotropas va a liberar hormona estimulante de la tiroides. ¿Y qué va a generar esto? Bueno, cuando esta se eleva, tiene varias funciones. Primero, eleva la proteólisis de las tiroglobulinas. 2, ¿qué más va a hacer? Aumenta la actividad de las importadoras sodio-yodo. O sea, dicho de otra manera, voy a captar más yodo. Luego, intensifica la yodación de tirosina. 4, ¿qué más va a hacer? Aumenta el tamaño y la actividad. Aumenta tamaño y actividad. ¿De quién creen? Pues de todas las células tiroideas. Y 5, aumenta o eleva el número de células tiroideas. Eso es lo que hace la TSH dentro de la tiroides, es decir, que voy a aumentar la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues esto lo que va a generar es secreción de T3 y T4. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que se secreten T3 y T4? Que van a ir a la sangre transportadas por los transportadores que ya les dije, pero sobre todo van a ir a 2 lugares. A hígado, donde las van a conjugar para poderlas excretar, y a intestino. Y en el intestino es donde las voy a degradar o donde las voy a desechar. Estos no tienen, por ejemplo, como la oxitocina, algo que las inactive. Simplemente están totalmente activas, van al hígado, se conjugan y una vez conjugadas pasan al intestino para poderse desechar. No hay otra forma de desechar las hormonas tiroideas. O sea, se dicho de otra manera, si su hígado no funciona, no se pueden conjugar y no se pueden desechar. Eso es a grandes rasgos cómo funcionan las hormonas tiroideas. Pero vamos a hablar más de sus funciones a nivel sistémico y qué pasa con las hormonas tiroideas. Aproximadamente en la 11ª semana de gestación, ustedes empiezan a secretar, bueno, todos los seres humanos empiezan a secretar TSH y TRH. ¿De acuerdo? Estos ya son medibles en el feto. Luego, ¿qué va a pasar? La secreción tiroidea como tal se da entre la 18 y la 20 semanas de gestación. Secreción tiroidea. ¿Sí? Para la semana, más o menos para la semana 24
24 a 28 semanas de gestación, ustedes ya tienen TSH en sus concentraciones máximas. Ya está funcionando completamente. Y la T4 más o menos entre la 28 y la 32 semanas de gestación ya está en sus concentraciones máximas. ¿Eso qué quiere decir? Que para cuando ustedes nacen, ustedes ya tienen una tiroides completamente funcional. Eso es muy importante porque el aumento existe un aumento de la TSH en el momento del alumbramiento. Aquí, bien atentos, dice alumbramiento, no parto. Parto es cuando paren al feto. Alumbramiento es cuando sale la placenta. ¿Ok? Entonces, muy importante, porque ¿qué pasa cuando sale la placenta? Bueno, va a generar este alumbramiento y este alumbramiento va a generar un aumento de TSH. ¿Por qué? Porque baja la temperatura del feto, la temperatura corporal. El frío aumenta las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hablar ahora de los trastornos. Cuando bajan las concentraciones de las hormonas tiroideas, vamos a hablar de hipotiroidismo. ¿Ok? Hipotiroidismo. Bajan estas hormonas tiroideas. Si ustedes se acuerdan, yo hablé que aquí estaba tiroides. Aquí estaba hipófisis. Y aquí estaba hipotálamo. Si yo tengo un hipotiroidismo porque no hay T3 ni hay T4, es que está funcionando mal la tiroides, ¿sí? Esto es hipotiroidismo primario. Si yo tengo un hipotiroidismo donde tengo T3 y T4, pero tengo bajas concentraciones de TSH, es un hipotiroidismo secundario, ¿sí? Tercera posibilidad. Si yo tengo TSH normal, T3 y T4 normal o disminuidas, pero sobre todo tengo valores muy bajos de TRH, es hipotiroidismo terciario. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener hipotiroidismo primario, secundario, terciario. Esto ya complica un poco más las cosas, yo lo sé. Hipotiroidismo primario. Quiere decir que lo que no funciona es mi glándula tiroides. Un ejemplo. Tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto tenemos anticuerpos contra las células de la tiroides. La tiroides se destruye. Por lo tanto, tengo un hipotiroidismo primario. ¿Ok? Es autoinmune. ¿Ok? ¿Qué más? Otra cosa muy frecuente. Ablación con yodo radioactivo. Ustedes me van a decir, ¿por qué le dieron yodo radioactivo? Bueno, si yo tengo una paciente hipertiroideo donde la tiroides está hiperfuncionando muchísimo, eso va a generar que mi paciente tenga muchos desequilibrios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dan yodo radioactivo y luego le hacen una ablación con yodo radioactivo y al final termina hipotiroidea. Hipotiroidea, ese paciente termina hipotiroideo, pero por la ablación. Es una terapia radioactiva. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama una enfermedad de Graves-Basedow, donde este es el tratamiento. ¿Ok? Siguiente. No tengo tiroides porque me la quitaron. Tiroidectomía. ¿Ok? Entonces no tengo tiroides, total o subtotal, no tengo T3 ni T4.
¿Qué otra cosa puede pasar? Puedo tener una tiroiditis subaguda. Ajá, la tiroides se inflamó, está produciendo muchas hormonas tiroideas y me puede dar esto. ¿Qué puedo tener? Y esto es lo más común que pasaba en México. Deficiencia de yodo. ¿Sí? Esto pasaba mucho en los años 80, 90. De hecho, desde los años 50 esto se empezó a ver, que la población mexicana tenía mucho hipotiroidismo. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues bien fácil. Agarraron las industrias que producían sal y ahora toda la sal en México es sal yodada. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos deficiencia de yodo. Entonces toda la sal que consumimos en México viene yodada. ¿Qué es lo que tienen que hacer los pacientes que son hipertiroideos? Buscar sal sin yodo. ¿Ok? Pero el hipotiroidismo es un problema de salud muy grave en México. Entonces toda la sal, por norma oficial mexicana, viene yodada. ¿Ok? ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues tengo errores en la síntesis. ¿Qué quiere decir? Que su organismo no copió bien el apunte y no sabe cómo sintetizarla y o la sintetiza erróneamente. Y también puede haber fármacos. Por ejemplo, litio. Nosotros damos litio para enfermedad bipolar. Ajá, entonces los bipolares pueden cursar con hipotiroidismo. Interferón alfa. Y también con la amiodarona. Todos estos son causas de hipotiroidismo primario. ¿Ok? Voy a borrar. Vamos con el secundario. Ahora lo que nos sirve es la hipófisis. Si no sirve la hipófisis, pues ¿por qué creen? Pues porque quizás mi hipófisis no funciona. Acuérdense que la hipófisis también se le conoce como pituitaria. Hipoparapituitarismo o pituitarismo. O puede ser esto por un adenoma hipoficiario. Puede haber habido una terapia en el cual dañaron la hipófisis y también una destrucción de la hipófisis. Ejemplo, el síndrome de Sheehan aplasta la hipófisis. Bueno, la pituitaria en la silla turca. ¿De acuerdo? Y el terciario, que es súper raro, es una disfunción del hipotálamo. Esto se da en menos del 0.02% de la población, o sea, es súper raro, ¿de acuerdo? Y esto hablando solamente de hipo. Ahora vamos a hablar de hiper, ¿sí? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Estos pacientes van a estar, en el hipotiroidismo van a estar apáticos, calmados, callados, normalmente a veces se presentan sinfasia es característica. Hipertiroidismos agitados, sudorosos, intolerancia al calor, ¿de acuerdo? La causa más común es la enfermedad de Graves. Bases. Así
se escribe enfermedad de Graves-Basedow. Es el más característico y es un trastorno autoinmunitario que lleva a la... Esto también es autoinmune. Y lleva al hiperfuncionamiento de la glándula tiroides. ¿Ok? ¿Qué me puede dar? Ansiedad, dispersión, fatiga, aumento del peristaltismo, pérdida del cabello, intolerancia al calor y un aumento de apetito. ¿Ok? Esa es la enfermedad de Graves-Basedow. A grandes rasgos, esto es todo lo que pasa con las hormonas tiroideas. Y con esto nosotros concluiríamos todo lo de hormonas tiroideas. Si tienen más dudas o comentarios, háganmelo saber, chicos. Hasta luego.